pensamiento del día. Solo fuéramos lo suficientemente valientes para verla, si tan solo somos lo suficientemente valientes para hacerla. Amanda Gorman. Con el auspicio de la Universidad Bolivariana del Ecuador, en Medallero Deportivo presentamos la entrevista del día. Bueno, nos vamos rápidamente para Puerto Viejo. Ya está un ex atleta, un gran campeón que tuvo el deporte de Manaví y del Ecuador. Se trata nada menos de que Kelvin Ramón Hidalgo Quirós, nuestro gran amigo. ¿Cómo estás, Kelvin? Un gusto verte. Oye, te has pegado una pintada ya, ¿no? Ya lo veo. ¿Cómo estás, amigo? Un gustazo verte a Buenas los pies. tardes, licenciado José Ibáñez, más que conocido como cariñosamente como Pepe Ibáñez. Un saludo desde Tierra Manavita. Un gusto poder conversar con usted, saludarlo después de tantos años, Kelvin, después de 38 años nomás, nada como más. ha pasado el tiempo. Oye, Kelvin, vamos a inaugurar hoy justamente contigo este segmento de remembranzas, ¿no? De ex deportistas que recuerdan pues su paso en su actividad. En este caso, tú en atletismo. Cuéntame, ¿cuándo naciste y dónde hiciste escuela y colegio? Bueno, nací en el año 1969 en el cantón Bahía de Caracas, aunque me crié y estudié en Chone toda mi vida. Estudié en la Escuela México y en el Colegio Eugenio Espejos. También tuve la oportunidad de estudiar por unas becas en la Jambelí en Manta y en el Instituto Central Técnico en Quito también. Todo por deportes, las becas eran por deportes. ¿Sí? Ahora radico en Puerto Viejo. Oye, bueno, ¿y cómo hiciste el atletismo? Cuéntame, ¿cómo así? Desde de la escuela me gustaba el fútbol, después hubo la oportunidad de empezar a practicar atletismo, lanzamiento de jabalina y decathlon. Empecé en el colegio Eugenio Espejos, en Chone, con el licenciado Remigio Giler, era el profesor de cultura física. Fui a unas competencias a nivel provincial en Puerto Viejo, quedé campeón de Manabí en lanzamiento de jabalina en el año 85. Coincidentemente, en esa competencia se encontraba el licenciado Jorge Ignacio Alencastro Moreno, un técnico, no diría entrenador, sino realmente un técnico en el tema de atletismo. Él vio mis condiciones innatas y me llamó, conversó conmigo e iniciamos el proceso con él. Viajé 2 años desde Chone a Puerto Viejo a entrenar todas las tardes. Todas las Después la Federación Deportiva Manaví, bueno, ya me llevó hasta acá a Puerto Viejo, me trajo, me dio hospedaje, alimentación y ya el proceso inició en una forma de mayor intensidad porque tenía mayor tiempo para entrenar bajo la dirección de nuestro técnico Jorge Ignacio Alencastro. Oye, ¿cuál fue tu primera competencia ya vistiendo la camiseta de Manaví? ¿En qué año? En el año 85 Ah, 85, fueron a ya. nivel colegial. Justo ahí estaban en el proceso de escoger quienes iban a representar a Manabí en los Juegos Deportivos Nacionales que fueron aquí en Tierras Manavita en el año 85. Entonces desde ahí ya conformé la selección de Manabí y ahí iniciamos, 85. Y con el paso de los años de entrenamiento llegué a ser campeón del Ecuador y seleccionado del Ecuador, campeón del Ecuador en el año 88. Y ese mismo año estuvimos participando a nivel sudamericano en Brasil, exactamente en Cubatao, en el año 88, en lanzamiento de jabalina y decathlon. Oye, de Decathlon, ¿cuál de las 10 pruebas, cuál te gustaba más? Además de la jabalina, que era tu especialidad. Te cuento que me encantaba el salto con pérdida, Ah, salto salto con con garrocha. garrocha, Ya. sí. Y también me gustaba el salto alto, pero mi contextura, 1,70 de estatura y con un peso de 118 libras. Con eso era yo campeón del Ecuador. ¿Te imaginas competir con competidores de 180, 170 libras y yo 118? Pero tenía una ventaja. Era la técnica,
la técnica pura que me la enseñó nuestro querido técnico Jorge Alín Castro y la velocidad. Eso compensaba el volumen, la fuerza de los demás competidores. Y Pero y los siempre 1500 luchando. metros, la última prueba del Decathlon son 1500 metros, que son matadores. Sí, pero sí lo hacía. Hacía también fondo, me gustaba. Realmente nací con ese don, creo. Nací con ese espíritu de lucha. Tuve un padre y una madre que siempre me enseñó que a base de esfuerzo, sacrificio y de educación se podía llegar muy lejos. Y con ese ejemplo, pues también lo puse en práctica en el atletismo. Oye, Kelvin, acordándome antes de entrar a la pausa de tu entrevista, estuvimos en el Mundial en el 86, el Mundial de Atletismo Juvenil en Atenas, Grecia. Y estábamos en el estadio. Yo recién entraba al estadio, ¿no? Cuando en Ecuador ganó los 1500 metros. Dios mío, pone ahí, oro Ecuador. Oye, ¿qué les digo? Me quedé como Ecuador ganando 1500 metros. Si solo habían venido 3 atletas. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver 1500 metros de Ecuador? Cuando pregunto al ingeniero Jacobo Gran, que en paz descanse, que estaba presidiendo la delegación, había sido que Dean Torres, haciendo el Decathlon, había quedado primero en la prueba de los 1500 metros, pero en el Decathlon, no en la competencia individual. Oye, Dios mío, se equivocó el señor del marcador, ¿no? Y pero eso fue Ecuador, puse todo así, Ecuador, oro, pensaba que era medalla de oro. Y no fue así. Esa es la anécdota de los 1500 metros en Decathlon, con Dean Torres. ¿No? ¿Sí te acuerdas de Dean Torres? Sí. De Pichincha. Claro, el decatlonista de Pichincha. Campeón nacional. Hacía muy bien salto con pértiga. Y 4:40. Yo tengo una anécdota también. ¿Ya? Justo en el salto con pértiga. Había una competencia aquí en Manabí. En noviembre. 27 de noviembre de 1988, me acuerdo. Y competí en salto con garrocha, individual. Y mira la anécdota, ¿a dónde va? Que yo le gané a Segundo Cruz. Ah, de los Ríos. De los Ríos. Y Segundo Cruz después llegó a ser que tuvo el récord de Ecuador en salto con garrocha. Pero le pasó el récord a Dean Torres, sí, de 4:40. A Dean Torres, sí. Entonces, esa anécdota, eso significa que si yo hubiera continuado en salto con garrocha, hubiera avanzado mucho más. Y el fondo de toda esta entrevista y mi pensamiento justamente es hacia allá. ¿Por qué el deportista ecuatoriano, estando en su adolescencia, empieza a dar resultados y llega a los 20 años, 21 años y desaparece? ¿Desapareció? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese talento, con esa promesa? Ya vamos a analizar ese punto importante. Ya te voy yo a contestar eso con mis 42 años que tengo ya voy a cumplir en el periodismo. Ah, no, que estoy mal. En abril cumplo 42 años de periodismo. Ya te voy a contestar yo, pero antes primero una recomendación importantísima, Kelly. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB tienes la oportunidad de marcar la diferencia y obtener tu título de tercer nivel en áreas de la salud, administrativas o de transporte. Contamos con instalaciones y laboratorios totalmente equipados con última tecnología. Todo con mensualidades desde $110. Para más información ingresa a nuestro sitio web www.itb.edu.es o visítanos en la oficina principal ubicada en Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo. En el Instituto Universitario Bolivariano ITB somos imparables. Y cuando tus proyectos necesitan altura, fuerza y precisión, Grúas Bonilla está contigo. Contamos con autocargables, montacargas de 3, 5 y 10 toneladas, brazos grúa, grúas telescópicas y elevadores tipo tijera. Nuestras máquinas cuentan con certificaciones y el personal es de primera. Todo lo que tu obra necesita para llegar más alto y con total seguridad. Llámanos al 093-966-7949 o al 099-953-5299 o síguenos en Instagram como @grúas_bonilla. Grúas Bonilla, la solución a tus izajes. 14:18. Kelly, lo que pasa es que cuando están los deportistas en la edad juvenil, todo el apoyo de las federaciones provinciales y de las ecuatorianas, en su mayoría, van enfocadas al deportista juvenil, ¿no, verdad? Porque el Ministerio del Deporte o el gobierno de turno centra sus recursos para la gente adulta,
Entonces, o los que están brillando con récord sudamericano, panamericano o clasificados a mundiales. Entonces, no hay pues ese respaldo desde los menores, prejuvenil, para juvenil, o sea, todo el sistema, y mayores, todo el sistema de... Incluso recuérdate que cuando llega el deportista a la universidad, se retira. Kevin, tú sabes eso. Porque no hay respaldo para continuar el deporte luego de lo que tú hiciste, cómo brillaste como juvenil. Ya llega a la universidad porque tienes que, como hombre ya tienes que ir pensando también en tu familia, en tu futuro, tienes que hacerlo. O sea, esa es la gran falla en el deporte ecuatoriano. Sí, mira, y qué pena, sinceramente, hay muchos talentos en este país, muchísimos talentos, sí, y que de repente desaparecen justamente porque durante estuvo en el colegio hubo la facilidad de entrenamiento, cierta parte de la universidad, pero ya empiezan a adquirir sus compromisos, sea personales, familia, hijos, laborales. Entonces, lamentablemente, el Estado ecuatoriano no tiene una política de deporte que vaya enfocado justamente a eso, a que aquellos talentos, ¿sí?, que se deben mantener activos, puedan tener esa tranquilidad de poder entrenar, pero que el Estado vea el mecanismo para que ellos puedan trabajar. Que el mismo Estado se encargue de decir, muy bien, aquí tenemos estos talentos, vamos. Tantas instituciones del Estado, ¿sí?, que hay. Entonces vamos ubicándolos, que vayan a trabajar. Hoy día, hace pocas horas, me encontré con un amigo que trabajaba en el Ministerio de Educación acá en Manabí. Ya es jubilado. Y hablábamos de José Cedeño Barra, el campeón mundial en taekwondo. ¿Qué era la vida de él? Lamentablemente ahorita está en una silla de ruedas por un accidente de un disparo. Y me dice, Kelvin, yo tuve la oportunidad, me decía este amigo, que hoy día es comercial, de que ingresó a trabajar al Ministerio de Educación. ¿Sí? El Estado le dio una casa, ya. Pero son casos aislados. ¿Dónde están los cientos de deportistas, miles de deportistas en tantos años? 38 años que yo fui campeón del Ecuador y selección del Ecuador. 38 años atrás. ¿Sí? Y de repente digo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos podido seguir entrenando, compitiendo? ¿Sí? Se perdió la oportunidad, se perdió ese talento. Hay muchas personas que dejan de su actividad y siguen en la línea como entrenador. Yo estuve ayudando como ayudante del profesor Allen Castro, ¿sí?, en los Juegos Nacionales en Machala. Y tuvimos resultados. Javier Casierra, campeón del Ecuador en lanzamiento de jabalina, lo que era mi área, yo la entrenaba. Y Verónica Moreno, campeona del Ecuador en lanzamiento de jabalina, yo la entrenaba. Entonces, ahí estuvo. Hay la calidad y se desperdicia. Se desperdicia. Y qué pena. Eso es lo que el Estado tiene que poner sus ojos hacia este punto. Y no tan solo vamos a tener un Carapaz, no vamos a tener tan solo una levantadora de pesas, Naomi, un luchador y los demás que están activos y brillantes ahora. Deben haber muchos más, pero debe haber una política del Estado ecuatoriano. Pensar hacia allá es difícil, pero no es imposible, es un consejo. Y espero que algún día, mientras yo esté en esta etapa terrenal, poder tener esa satisfacción de que en algo se está poniendo los ojos, sí, hacia esos jóvenes, esos talentos. Oye, Kelvin, no quiero terminar este diálogo importantísimo para recordar muchas cosas, anécdotas del deporte. La satisfacción que tengo de que se va a construir una pista sintética en el Picuazá, en Puerto Viejo, para beneficio del atletismo de Manabí. ¿De quién tú, yo quiero saber si concuerdas conmigo, debería llevar el nombre esa pista? Mire, licenciado Ibáñez, en 1985 no éramos nadie en el atletismo. Aquellos que pisábamos diariamente esa pista de tierra, de polvillo en Picuazá, en el complejo deportivo de Picuazá. Y quien nos hizo brillar fue no un entrenador, sino era un técnico, realmente era un técnico, porque él nos enseñó la técnica para poder siempre triunfar. ¿Sí? El licenciado Jorge Ignacio Alencastro Moreno. Lamentablemente, él ya falleció.
¿sí? El Estado ecuatoriano perdió un gran técnico en atletismo. El grupo nosotros éramos 14. 12 fuimos campeón del Ecuador y seleccionó el Ecuador. Carmen Chalá, Gerardo Reyes, Edgar Intriago, ¿sí? Zaira Mendoza, ¿sí? Eugenia Mendoza, Intriago, perdón, Bernie Bravo, y así sucesivamente, ¿sí? Y él nos formó, él nos hizo. Entonces yo creo, estoy seguro que debería esa pista llevar el nombre de Jorge Ignacio Alencastro. Él ahí dejó sembradas sus raíces. Y aquí está hablando una raíz que él formó. Y además de formarme como deportista, nos formó como personas, como buenos seres humanos, buen ciudadano. Siempre nos enseñó buenas costumbres. Así es, Kelvin. Y eso es lo más digno de él, que siempre lo llevaré conmigo. Y se lo transmito también a mis hijos. Kelvin, vamos a seguir conversando contigo. Ojalá que nos des más adelante, más espacio, con tus anécdotas para beneficio del deporte. Y recordar también, pues, momentos importantes del atletismo manavita. Así que te quiero agradecer por haber participado aquí. Irme sin decirle, felicitarles por su cumpleaños, 23 años del medallero deportivo. Y también felicitarle a usted, porque usted siempre ha sido el periodista deportivo que ha estado con los deportistas ahí en las pistas. Y eso es muy importante. Siempre dándole la mano, apoyándole, dándole un consejo, que es lo más importante, por el buen camino. Gracias y éxitos y felicitaciones. Gracias, Kelvin. Kelvin Hidalgo, campeón nacional, ex campeón nacional de lanzamiento de jabalina, pasó por los micrófonos de Medallero Deportivo.